Soy Jesús, soy arqueólogo. Y lo que encontramos bajo la meseta occidental no estaba destinado a ser visto por ojos de un arqueólogo, sino que no tendríamos que haberlo encontrado, fue pura intuición. Durante meses habíamos trabajado en una zona secundaria, lejos de las rutas turísticas y de los grandes complejos funerarios. No era una pirámide monumental, no tenía relieves espectaculares ni cámaras saqueadas. Era discreta, demasiado discreta. Y eso, en arqueología, casi siempre significa algo. La entrada apareció tras una tormenta de arena. El viento dejó al descubierto una losa rectangular, perfectamente alineada con las estrellas. No es casualidad, los antiguos egipcios construían mirando al cielo, pero esta losa no apuntaba al norte, como es habitual. Apuntaba a una constelación que ya no es visible desde nuestra latitud. Eso fue lo primero que me inquietó. Descendimos por un corredor estrecho, inclinado hacia abajo. A diferencia de otras estructuras, aquí no había jeroglíficos en las paredes iniciales. Solo piedra lisa. Es silencio absoluto hasta que llegamos a la primera cámara y entonces levanté la linterna. El techo estaba cubierto de estrellas, pero no como en las tumbas del Imperio Nuevo, donde el cielo representa el viaje del faraón al más allá. Aquí las estrellas estaban invertidas, como si el cielo estuviera debajo de nosotros. En el centro de la sala había una inscripción circular. La traduzco literalmente de mis notas. El cielo no está arriba. El cielo cae y nosotros caemos con él. No era una fórmula funeraria, era una advertencia. Continuamos hacia la segunda cámara. Allí encontramos una figura esculpida en relieve. La diosa Nut, la que normalmente representa el firmamento, arqueada sobre la tierra, protegiendo el mundo con su cuerpo. Pero en esta representación estaba boca abajo, sosteniendo la tierra desde abajo. Nunca había visto algo así. En la iconografía tradicional, Nut es bóveda celeste. Aquí parecía ser fundamento. En el muro lateral hallamos algo todavía más desconcertante. Un mapa estelar. No del cielo del 1500 a.C., no del 2000 a.C., era diferente. Tras comparar posiciones con software astronómico moderno, descubrimos algo imposible. Representaba el firmamento tal como se veía hace más de 10.000 años. Mucho antes de la civilización egipcia organizada, mucho antes de las primeras dinastías, me senté en el suelo de piedra intentando procesarlo. ¿Cómo podían conocer esa configuración? Las estrellas cambian su posición con la precesión de los equinoccios. Es un fenómeno lento, imperceptible en una vida humana. Para registrar ese cambio se necesitarían siglos de observación sistemática. O conocimientos heredados. ¿Pero heredados de quién? En la tercera cámara encontramos el verdadero hallazgo. Una esfera de piedra pulida suspendida en un soporte de bronce. No era decorativa. Al proyectar luz sobre ella, pequeños orificios tallados con precisión dejaban pasar haces luminosos que se alineaban con puntos específicos del techo. Era un instrumento, un mecanismo, un observatorio interior, un simulador celeste. En la base del soporte había una frase: cuando el cielo cambie, la tierra temblará. Los egipcios asociaban el orden cósmico con el orden social. Ma'at, el equilibrio universal, dependía de que el cosmos siguiera su curso. Pero esta cámara no celebraba el equilibrio, lo vigilaba, como si temieran una alteración. Revisando los textos con mayor detalle, encontré un término repetido: Sept Tepi, el primer tiempo. En la mitología egipcia, el Sept Tepi es el momento mítico de la creación, cuando los dioses gobernaban la tierra. Pero aquí parecía referirse a un evento astronómico concreto, como si el primer tiempo no fuera solo mito, sino un ciclo. En la última pared había una escena grabada con mayor profundidad que el resto. Mostraba la tierra inclinándose, las aguas cubriendo campos, el sol cambiando su recorrido en el cielo. No era una inundación del Nilo, era algo mayor, un cambio en la orientación del mundo. Durante semanas analizamos la cámara, sin anuncios oficiales, sin comunicados, porque lo que sugiere este hallazgo es delicado. Implica que los antiguos no solo observaban el cielo por religión, lo estudiaban como advertencia, como si esperaran que algo regresara. La noche antes de sellar temporalmente el acceso, decidí quedarme solo unos minutos más en la sala estelar. Apagué la linterna y dejé que la oscuridad envolviera el lugar. Entonces, por una rendija mínima del corredor,
un rayo de luna penetró hasta la esfera de piedra. Los puntos de luz se alinearon perfectamente con el techo invertido. No fue casualidad. La estructura estaba calculada para ese momento exacto del año. La fecha coincidía con el desplazamiento mínimo detectado en el eje terrestre moderno. Un desfase diminuto, pero medible. Entendí entonces el propósito de la cámara. No era un templo, no era una tumba, era un recordatorio, una advertencia de que el cielo cambia. Y cuando el cielo cambia, la historia se reinicia. Hoy, mientras reviso los informes en mi despacho, miro el cielo nocturno con otros ojos. Las constelaciones parecen eternas, inmutables, pero no lo son. Se mueven, lentamente, como engranajes invisibles. Y si los antiguos construyeron esta cámara para vigilar ese movimiento, quizá no celebraban el cosmos, quizá lo temían, porque si el primer tiempo fue un evento real, y si el cielo ya cambió una vez, la verdadera pregunta no es qué sabían los egipcios. La verdadera pregunta es qué ocurre cuando vuelva a suceder.